¿Recuerda cuándo fue la última vez que alguien le dijo algo que a usted no le gustó? ¿Puede hacer memoria de ese momento, de esa ocasión cuando alguien se acercó a usted y le dijo algo que a usted le molestó? Quizás esa persona le lastimó con sus palabras. ¿Cuál fue su reacción en ese momento? ¿Cómo reaccionó usted? Quizás usted ya le haya concedido perdón a esa persona y usted ha olvidado completamente esa situación. Quizás todavía usted recuerda lo que pasó y le guarda rencor a esa persona. Hoy vamos a aprender sobre la importancia de perdonar a quienes nos han ofendido. Vamos a Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Marcos 11, y vamos a hacer lectura en la palabra de Dios en el versículo 25. Marcos 11, 25. Le ruego, abra su Biblia en Marcos 11, verso 25, y leo de la palabra de Dios. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también le perdone a ustedes de sus pecados. El título de lo que quiero compartir con ustedes es cuidado con la falta de perdón. Cuidado con la falta de perdón. Ese es el título a la luz del versículo al cual hemos dado lectura. Jesús enseña a sus discípulos a tener cuidado. ¿A qué enseña Jesús a sus discípulos? A tener cuidado. A ser cautelosos con guardar rencor en el corazón. Guardar rencor en el corazón afecta nuestra relación con Dios. Tiene horribles consecuencias en la vida de comunión con Dios de aquellos que guardan rencor. Jesús enseñó a sus discípulos, primero, que al orar deben sacar cualquier rencor del corazón. Esa es la primera enseñanza que Jesús le da a sus discípulos en este versículo 25. Jesús enseña a sus discípulos. ¿A quiénes enseña? A sus discípulos que al orar deben sacar cualquier rencor del corazón. Jesús le enseña a sus discípulos que lo primero que ellos tienen que hacer para mantener una relación saludable con Dios es examinarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Examinarnos. Para de esa manera limpiar su corazón de cualquier rencor, sacar cualquier sentimiento hostil hacia otra persona. Jesús les enseña a sus discípulos que todo aquel que asegura creer en Dios, que todo aquel que afirma seguirle a Él, no debe de darle lugar a ninguna forma de resentimiento en contra de las personas. Jesús es claro. ¿Cómo es Jesús? Jesús es claro. Jesús es claro en su advertencia. Jesús es claro en su enseñanza. Jesús es claro y advierte a sus discípulos que la razón para no darle lugar al rencor o a la falta de perdón en nuestro corazón es, en segundo lugar, porque el rencor es un obstáculo para la oración. El rencor es un obstáculo para la oración.
Jesús advierte a sus discípulos que guardar rencor en el corazón es un obstáculo para la comunión con Dios. Jesús enseña a los discípulos que ser constantes en la comunión con Dios debe de ser lo más importante. Si hay algo que debe de tener prioridad en la vida de un discípulo de Cristo, es su relación con Dios. Jesús afirma que el fundamento para que sus discípulos perdonen es el perdón de Dios. Número 3, el fundamento para perdonar es el perdón de Dios. El fundamento para perdonar es el perdón de Dios. Jesús enseña a sus discípulos que el hecho que Dios perdona, porque es un hecho, el hecho que Dios perdona, olvida y no guarda rencor, debe de ser motivación suficiente para perdonar y olvidar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo algo que no te gustó y guardas rencor? Ponga atención a las enseñanzas de Jesús. Primero, al orar debemos sacar cualquier rencor de nuestro corazón. Esta es la aplicación para cada uno de nosotros, o los pasos de acción, lo que nosotros como creyentes en Cristo, discípulos de Cristo, debemos de optar por hacer. Al orar, debemos sacar cualquier rencor de nuestro corazón. Sacar de nuestro corazón toda amargura, rencor, eliminar toda actitud hostil contra una persona. Esa debe de ser nuestra prioridad. Limpiamos la casa de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiar la casa de Dios. Y al hablar de limpiar la casa de Dios, no estoy hablando de limpiar el templo físicamente, el edificio. No estoy hablando de limpiar este lugar. Estoy hablando de nuestro corazón. ¿De qué estamos hablando? De nuestro corazón. El corazón de todos nosotros los creyentes en Jesucristo es la casa de Dios. ¿Me oyen? Eso nos advierte que, en segundo lugar, la falta de perdón es un obstáculo para nuestra oración. La falta de perdón es un obstáculo para nuestra oración. Nosotros ignorar las palabras de Jesús en cuanto a sacar el rencor de nuestro corazón crea obstáculos en nuestra comunión con Dios. Dios desea estar en comunión con nosotros y responder a cada una de nuestras oraciones. Pero nuestra oración puede convertirse en un monólogo al nuestra comunión con Dios verse interrumpida por el pecado del rencor. El rencor es un pecado grave contra Dios y contra el prójimo. El rencor, como cualquier pecado, impide que Dios haga en nosotros su obra. Es entonces necesario que recordemos que, número 3, el fundamento para perdonar es el perdón de Dios. ¿Cuál es el fundamento para perdonar? El perdón de Dios. Como creyentes en la obra redentora de Jesús en la cruz, hemos experimentado el perdón de Dios. ¿Me oyen? Entendamos que lo que merecíamos es el juicio de Dios, su castigo, la muerte. Pero leemos en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, qué bendición que podemos leerlo de esta manera. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que
a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Me llama la atención lo que leemos en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3, verso 13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden, ¿qué tenemos que hacer? Recordar. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. ¿Qué ha hecho el Señor? Nos ha perdonado. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Deben, dice ahí. No es si queremos, es un deber. Estamos obligados debido a que el perdón de Dios es nuestra base para perdonar. Estamos obligados a perdonar a otros. Dios nos otorga su perdón por gracia. ¿Cómo nos otorga Dios su perdón? Por gracia. Es entonces que nosotros debemos de perdonar a otros por gracia. Esto quiere decir que no mereciendo nosotros su perdón, Él ha elegido de gracia perdonarnos. De la misma manera nosotros estamos llamados a imitar a Dios y perdonar a aquellos que nos ofenden, aunque no sean merecedores del perdón. No permitamos que el rencor se convierta en un obstáculo en nuestra comunión con Dios. Hay rencor en el corazón. Confiese ese pecado a Dios. Él es fiel y justo para perdonar. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Ojos cerrados.